Hola profesor, muy buenos días. Mi nombre es María Raquel Bascuñán y ya hemos llegado al final de la asignatura y en este momento voy a explicar mi mapa conceptual de lo que yo aprendí durante todo este periodo de la asignatura. Bueno, el mapa tiene como título Propiedad intelectual en Chile, una mirada desde la bibliotecología. Bueno, acá en el esquema estoy representando lo que vimos en cada unidad. Iniciamos la asignatura con qué es la propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual, de acuerdo a la Organización Mundial de Propiedad, la define como o la relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias, artísticas, así como símbolos, como nombres, como imagen, como pintura, utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos conceptos, que es la propiedad industrial, que aquí tenemos, ¿no es cierto?, la ley 19.039, y el derecho del autor, que es la ley 17.336. Y en el derecho del autor estamos muy relacionados nosotros como bibliotecólogos de poder trabajar o de también como bibliotecólogos saber en qué consiste el derecho del autor para poder desarrollarlo en nuestras actividades. Bueno, en la propiedad industrial aquí tenemos lo que son las patentes, tenemos las marcas, los diseños industriales. En el derecho del autor se divide en derechos morales y derechos patrimoniales. Ahora, los derechos morales son aquellos que unen irrenunciable e intransferible la obra al autor y que permiten mantenerla inédita, íntegra, vinculada a su nombre durante toda su vida hasta después de su muerte. Eso consiste en los derechos morales. Y los derechos patrimoniales son aquellos que permiten la explotación o utilización de la obra y tienen una utilidad económica. Eso es lo que nosotros iniciamos la asignatura. Después pasamos, ¿no es cierto?, a la ley 17.336, donde aquí vimos conceptos como el autor de la obra y titular de los derechos del autor. Ahora, autor de la obra, ¿qué es? ¿Qué se presume? Se presume autor de una obra mediante indicación de su nombre, de su seudónimo, firma o signo de lo que lo identifique. Titular de los derechos del autor podrá ser el autor u otra persona distinta si la titularidad que corresponde a una persona distinta provendrá de un contrato o cesión de licencias con el autor. Entonces ahí nosotros pasamos después a un cuadro comparativo, en donde este cuadro comparativo vimos las entidades que tienen relaciones con el derecho del autor y con la propiedad intelectual. Por ejemplo, tenemos las INDAPI, tenemos la propiedad intelectual en sí, que pertenece a la propiedad intelectual. Tenemos más abajo lo que son los derechos del autor, el Departamento de Derecho Intelectual. Y así nosotros podemos aprender qué identidades están relacionadas con la propiedad intelectual o con el derecho del autor. Y para finalizar, ¿no es cierto?, estuvimos viendo la propiedad intelectual en el quehacer como bibliotecólogo. Y esto es muy importante, que como bibliotecólogo podamos saber en qué consiste la propiedad intelectual para nosotros poder desarrollarla en nuestro trabajo.
porque ya estamos trabajando con colecciones, trabajamos con usuarios, con servicios, pero hay un orden y hay definiciones legales que tenemos que desarrollarlas. Como por ejemplo, dentro de las colecciones, tenemos, bueno, ahí yo puse un ejemplo de lo que nos dio usted en la asignatura, de un ejemplo de una biblioteca de humanidades, pero yo me voy a enfocar a un ejemplo que bueno, yo trabajo en una biblioteca universitaria y estuve a cargo del repositorio institucional. Entonces ahí me tocó a mí de recibir tesis y resulta de que las tesis de repente venían con 3 autores y recibíamos solamente la autorización de un autor. Por lo tanto, no podíamos subirla al repositorio porque no estaban todas las autorizaciones de los autores. Si son 3 autores, tienen que estar las 3 autorizaciones. Entonces aquí se ve el ejemplo de propiedad intelectual en lo que es la colección. Lo que es usuario, si un usuario quiere donar un libro, tenemos que nosotros como bibliotecólogos revisar y ver si el libro es original y no es una copia. O no es una reproducción, porque si no estaríamos infringiendo, ¿no es cierto?, la ley, estamos incurriendo en un delito. Y después lo que son los servicios, bueno, ahí desarrollamos talleres, ¿no es cierto?, que brinda la biblioteca para, por ejemplo, para docentes del ámbito bibliográfico. Entonces es importante, como dije anteriormente, que como bibliotecólogo tengamos conocimiento perdón, y lo podamos desarrollar en nuestro diario vivir en cuanto a nuestro trabajo. Profesor, esta ha sido mi presentación de este mapa conceptual. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que esté bien.